espontánea, malaria, dijimos, pero la rotura más frecuente es por los enfermedades por los traumatismos, ¿no? Y dentro de los traumatismos hay múltiples, pero la mayoría son traumatismos principalmente cerrados y por accidentes vehiculares. En los niños, si yo tengo un trauma abdominal cerrado, ¿cuál sería el órgano más afectado en un niño? ¿Estómago? No, ¿cuál es? Hígado. ¿Intestino? Hígado. El hígado. Que tiene ese órgano más grande, pues. En cambio, en los adultos ya no es hígado, ya. En los adultos es el vaso. Entonces, ¿se acuerdan? Un niño, un chibolo, se saca el ancho y el traumatismo abdominal cerrado, el órgano más afectado es el, creo que me voy a resfriar, es el hígado. Vamos a ver. Entonces, comencemos. La idea de esta clase, y por eso que pongo ahí, porque yo me recuerdo cada vez que estoy en emergencia y me llevan un trauma abdominal cerrado, lo primero que me llegan son los bomberos. Entonces, yo cuando veo a los bomberos ya un accidente de tránsito. Y antiguamente, por las carencias de ayuda diagnóstica, todos los traumatismos abdominales cerrados donde había sangre, todos los pacientes terminaban en esplenectomía. ¿Y cuál es la idea de esta clase? Salvar al vaso. Vamos a salvar al vaso. No le vamos a hacer una esplenectomía. Entonces, para eso tenemos que usar una estrategia. ¿Cuáles van a ser ¿Y por qué no sale? No, con la... Gracias, Kevin. Entonces, ¿cuál sería el objetivo de esta clase? Reconocer la fisiología y función inmunológica del vaso, identificar los riesgos de no tener vaso y los criterios de preservación, diferenciar entre un manejo no quirúrgico y quirúrgico. Claro, imagínate, vas a tratar de no operarlo y el paciente se puede morir. Y detallar las técnicas quirúrgicas del rescate esplénico y establecer pautas de seguimiento postoperatorio. Esa es la idea. Entonces, brevemente, cosas que ya deben saber: la importancia del vaso, para qué sirve, fagocitosis de bacterias opsonizadas, que son los macrófagos. Nos ayuda a la producción de anticuerpos, linfocitos B. Es un filtro, eliminación de células envejecidas y complejos inmunes, y prevención de sepsis por gérmenes encapsulados. ¿Y cuáles son los riesgos de no tener vaso? La septicemia fulminante post-esplenectomía. Infecciones por gérmenes encapsulados y no encapsulados. No tener vaso también aumenta el riesgo tromboembolítico. Y es una posible asociación con cánceres hematológicos y sólidos, ¿no? Tener tantas células envejecidas y que no tengas vaso, quién sabe que por ahí no se produzca algún tipo de cáncer, ¿no? Quién sabe. Y si tengo un trauma abdominal cerrado, tengo que pensar y tengo que asociar. ¿Qué puede ser que el paciente me llegue con un golpe producto de que no se puso el cinturón de seguridad y se chocó contra el timón? O que me llegue pues un desastre, le aplastó el chino, ¿no? Y el paciente llega con TEC, ¿no? Ya ni habla, no llegas ahí, pucha, con los ojos blancos, ¿no? Entonces es diferente, ¿eh? Porque al paciente le puedo preguntar: oye, ¿qué te duele? Me duele acá, doctor, me duele acá. Y en el otro, ¿qué le vas a preguntar? El tipo está entubado.
Entonces, definitivamente, ¿por qué tienes que tener pues una herramienta base? Tienes que clasificar el trauma y tienes que clasificar la lesión del vaso. Y para eso necesitas un tomógrafo. Puedes tener el tomógrafo, pero no tiene sustancia de contraste. Entonces necesitas un tomógrafo y sustancia de contraste. Entonces todos los demás centros que no tienen ni tomógrafo ni están fuera, pues no pueden tratar el vaso. ¿Cómo lo vas a clasificar? Tienes que entran a operar y sacan el vaso. ¿Cuántos hospitales todavía no tienen tomógrafo? En el mío hay tomógrafo, sí, nuevo también, pero en la noche, muy raro que te den contraste. Entonces necesitas un tomógrafo con contraste para clasificar. Y lo vamos a clasificar de la siguiente manera. Aquellas lesiones, como grado 1, menos del 10% de la superficie del vaso se forma un hematoma subcapsular o hay un pequeñísimo desgarro de menos de 1 centímetro. El grado 2, el hematoma aumentó, va de 10 y 50% y el desgarro es de 1 a 3. Y el grado 3, el hematoma ya es más del 50% y el desgarro es más de 3 centímetros. Grado 4, el compromiso vascular es mayor del 25% porque las arterias, las venas de los vasos son muy diferentes. El hilo esplénico es totalmente diferente, puede dividirse al entrar al vaso o puede dividirse a la mitad del camino al páncreas. ¿Se acuerdan de qué rama es la arteria esplénica? ¿De dónde viene? Del tronco celíaco. Y del tronco celíaco va por el borde superior del páncreas. Y a esa altura, a la mitad, comienza a dividirse como loco. Por eso las esplenectomías son medias trancas, justamente por la anatomía tan compleja que tiene. Y el grado 5 es un vaso roto a abulsión del hilo esplénico. Este no creo que llegue al hospital. Lo traen ya, pero llegó cadáver. Entonces, esta es una guía clave para decidir la conducta terapéutica. No puedo hacer esta clasificación si no tengo un tomógrafo. Y aquí viene, y a quién voy a operar, y a quién no voy a operar. Entonces me voy a lesiones 1, 2, no quirúrgico. Lesiones 4, de todas maneras. Lesiones 5, el paciente llega muerto. Y lesiones 3, uy, este es el dudoso. No sé si va para cirugía o no. Este es el dudoso, el 3. Entonces, las lesiones leves necesito observar al paciente. Hematocrito seriado, tomografías de control, ecografía de abdomen, hemoglobina seriada, lo tengo en UCI. Ahí monitorizado. Las lesiones 3, aquí viene pues. ¿Lo opero o no lo opero? Depende, ¿no? Porque si tengo un radiólogo a esa hora, porque estas cosas pasan en la noche, con una sala de operaciones híbrida, donde puede hacer una angioembolización, el tipo probablemente solucione el problema. Sin embargo, si no tengo radiólogo, ese paciente va a ir a cirugía. Entonces, las contraindicaciones de estas dos cosas es inestabilidad hemodinámica. Que el paciente tenga peritonitis, aparte que se ha roto el vaso, se ha perforado el intestino, el colon, o requiera transfusión masiva. ¿Qué le llamo transfusión masiva? De 2 a 4 unidades del paquete globular. Para mí, le puse 2 y siguen estables, no espero a la cuarta, ni a la tercera. Entonces, yo decidí no operar, pero eso no quiere decir que el grado 1
no se convierte en 2 y que el 2 no se convierte en 3. Nadie dice eso, ¿ah? Ojo, explicar bien a los familiares. Pero doctor, usted me dijo que el paciente estaba bien, tenía un grado 1 y ahora lo quiero operar de emergencia. Ojo, el 1 puede ir a 3, el 2 puede ir a 3 y el 3 va a querer salir de operación. Entonces hay que conversar bien con los familiares que se está en este momento el paciente, porque está intubado, pues el paciente está con trauma, no puede hablar. Y hay que hablar con los familiares. Entonces, en ese momento al paciente se le está dando tratamiento porque es lo que requiere. Pero eso no quiere decir que en 24 o 48 horas este paciente no puede evolucionar a un grado mayor. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones del fracaso? Hipotensión persistente. Requerimiento de 2 a 4 unidades de glóbulos rojos. Hallazgos de extravasación en la tomografía, por eso le digo, tiene que ser con contraste. Si no es con contraste, no va, ¿cómo te vas a dar cuenta la extravasación? La extravasación significa salida de sustancias de contraste en el momento que le estás haciendo la tomografía. O la formación de pseudoaneurismas o sangrados progresivos. Es como un pseudoaneurisma en cualquier momento se puede romper y producir una catástrofe. Entonces, el grado 3, si tengo el radiólogo, tengo la sala híbrida, como todos los hospitales donde ustedes van a rotar, gente, entonces voy a una técnica eficaz en el 85-95%, una angioembolización para preservación del parénquima funcional. Las embolizaciones, como dije, pueden ser proximales o distales. La anatomía ahí es bien compleja. Y las complicaciones que te puede dar, infarto. Por claro, una embolización te puede producir accesos o quistes. Pero de todas maneras hay que hacerlo, el vaso sirve. Hay que intentar salvarlo. Entonces, las técnicas quirúrgicas. Es lógico, si falla el tratamiento conservador, ya hay que estar preparando al paciente. El acceso igual de la esplenectomía y tratar de la preservación del hilo y evitar la lesión pancreática. Preservación del hilo y evitar la lesión pancreática, ¿qué significa eso? Que para piña tienes un trauma esplénico y ¿qué pasa? Hay una relación entre el hilo esplénico con la cola del páncreas. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Simple. Que al momento de hacer la esplenectomía te llevaste la cola del páncreas y ¿qué va a pasar? Fístula pancreática. ¿Cuánto tiempo demora? 4 o 6 meses en curar. Entonces, le produces una fístula pancreática. Entonces tengo un vaso con lesión y bueno, todo se puede hacer siempre y cuando tengas todos los materiales disponibles. Tengo una lesión ahí pequeña, le puedo poner un parcher de poliéster o fibrocelulosa. El Surgicel, se lo coloco ahí. No tengo eso, bueno, unos puntos de colchoneros cruzados con cuidado. El vaso es bastante bastante lábil. ¿Y esto está indicado en qué? En desgarros profundos no extensos, ¿no? El vaso sangra, no para así nomás. Entonces sí necesitas estas cosas para que pare más rápido. Y no es que se va a desangrar, no es que se va a desangrar el paciente y se va a morir. No, te va a formar un montón de sangre ahí y se te va a infectar esa sangre y te va a formar un terrible absceso.
Entonces, esplenografia con parches. Y en otros casos, esto sí, aquí el único hospital que tiene experiencia en esplenectomías parciales es el Almenara, el gran doctor de Vinatea. Ya debe estar por jubilarse, ya se habrá jubilado. Él era el que hacía las esplenectomías parciales, el único. Después no he visto. Yo tampoco he hecho. Pero estas esplenectomías, y no lo he hecho porque no tenga la capacidad de hacerlo, sino no lo he hecho porque no tengo los materiales para hacerlo. En el Hipólito Unanue no hay esos materiales. Entonces, una esplenectomía, una lesión localizada en el polo, te vuelas un polo, te queda uno. Seccionamiento de ramas arteriales segmentarias, excelente. Preserva parte de la función con un pedazo de vaso, funcionas bien. Y la técnica demanda experiencia microquirúrgica, acá viene. La técnica demanda experiencia pero microquirúrgica, necesitas el material para hacerlo. El único que, el maestro de Vinatea, el único que hacía eso. Las esplenorrafias con malla, técnica en desuso, pero a veces lo preguntan. Se envuelve, agarra una malla y se envuelve envoltura con malla de poliglactina y bolsa de tabaco. ¿Por qué ella no se usa mucho? Porque va a sangrar y se va a formar, y te va a formar un acceso, infección. Porque te puede producir isquemia, estrangulación vascular. Entonces, antes se usaba bastante. El tamponamiento abdominal en control de daños indica en hemorragia masiva no controlada. Puede complicar el rescate esplénico posterior, claro, puedes poner un montón de gasas envolviendo, dressing o envolviendo el vaso. Considerar la esplenectomía inicial si el paciente es inestable. Esto de acá lo dicen todos los libros, pero todo esto termina en esto, en esplenectomía. Pero hay que nombrar. Nadie, tamponamiento abdominal y control de daño lo hacemos en tejido hepático. Pero en vaso, nadie se la juega. Entonces, antes de continuar esto, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. Te viene un fulano y lo atropelló y tuvo un accidente de tránsito y te lo llevan ahí a la emergencia y tú lo miras, llega toda la familia llorando, tipo, parece que era muy querido por la familia. Llegaron 3 esposas, 20 hijos. Todo el mundo llora. ¿Qué creen? ¿Qué harían ustedes? Acá, pues ustedes están en emergencia, está llegando ahí, se ha sacado el ancho. ¿Ah? ABCD. ABCD, perfecto. Vías. Claro, vías. Primero estabilizarlo. Y ahí va a haber dos condiciones. Kevin tiene razón. Primero tienes que tener vía aérea, circulatorio, respiratorio. Y ahí te vas a dar cuenta de qué. A ver, Kevin, ¿de qué te darías cuenta? Que el paciente está inestable. Claro, el paciente está estable o inestable. Entonces eso es lo primero que tienes que saber. ¿El paciente está estable o inestable? Si el paciente está inestable, ¿qué haces? ¿O qué haces cuando el paciente está estable? Entonces, si yo tengo un paciente estable, entonces definitivamente lo primero que debo hacer es, ¿qué harían? ¿Qué? No. Sí está estable. No.
Ya lo dije. No, si está estable, ¿por qué no quieres operar? Tomografía. Tomografía, pues, tomografía. El paciente está estable, tiene que irse a una tomografía. Entonces en la tomografía, porque yo necesito clasificarlo, pues. ¿Cómo lo voy a mandar en UCI si no está clasificado? Necesito hacerle la clasificación. ¿Y cómo hago? Con la tomografía. Todos tienen que seguir aprendiendo esto. Menos él. Entonces, una vez que realizas la tomografía, ¿qué te vas a dar cuenta? Claro, pero está estable el paciente, pues está. Entonces, ¿qué va a haber? Una extravasación. O no hay extravasación. Si no hay extravasación, ahí sí lo mandas a UCI. Si no hay extravasación, lo mandas a UCI. Pero si hay extravasación, ¿qué haces? Imaginemos pues que estamos en el Johns Hopkins de Estados Unidos. Sala. No, ¿qué sala? Si hay extravasación, lo llamas al radiólogo para que le haga la angioembolización. Lo intenta 2 veces, le das una oportunidad. Falla la primera, le das otra. Falla la segunda, ya no, pues. Sigue sangrando, hay que ir a sala. Entonces, llamas a la angioembolización. Falló, a sala. Pero ¿qué pasa si el paciente está inestable? ¿Qué harían? Catéter central. ¿Ah? CBC para. Ya, CBC, ya hiciste todas las cosas que deben. ¿Qué haces? Paciente está inestable. Sale. No. De frente al cuchillo, no. ¿Cómo para control de Paciente está daños? inestable. Para control de daños. No. Lo primero es que yo no sé, si me llega un paciente inestable, ¿y tú cómo sabes que es el vaso? ¿Ah? Puede ser el hígado, puede ser el riñón, puede ser la pelvis, puede ser tórax. Yo no sé, el paciente está inestable. ¿Cómo sé que es vaso? ¿Qué hacen? Ecografía. ¿Ah? ¿Lo mandan al tomógrafo o no? No. No, si lo mandas al tomógrafo y regresa muerto. Eco. Le haces una ecofaz. Y acá le das 2 oportunidades. 2 ecofaz. 1, 2. ¿Y qué vas a encontrar en una ecofaz? Si hay líquido libre en cavidad abdominal. No sirve para otra cosa. Si no hay líquido libre, ¿qué hacen? Nada. Paciente tiene estable. Le hago otra. Si no hay líquido libre en la segunda, ¿qué hago? Espérense, padre. Imaginemos que en la segunda ya le encuentran líquido libre. ¿Qué hacen? Sigo Johns Hopkins. Estamos hablando, ahorita estamos en el Johns Hopkins. Esta clase es Johns Hopkins. O sea, nosotros no podemos hablar que estamos en Huacán, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Hay nada, pues. Estamos en el mejor lugar del Perú. No, de Estados Unidos. Estamos con todos los juguetes. Todos. Entonces, sí. Si hay líquido, entonces lo llevo a sala de operaciones. Pero ¿qué pasa si en la segunda sale nula? No hay líquido. Paciente inestable, ¿qué hago? Entonces le voy a hacer un aspirado. En plena emergencia, abro el ombligo como cuando hacen el trocar, el primer trocar de la colela que deben haber visto muchos, Lavado peritoneal. y le hago un aspirado peritoneal. Si en el aspirado encuentro sangre, es lo mismo que en la ecografía, lo llevo a sala corriendo. Si no le encuentro, ¿qué hago en el aspirado? Lavado.
Ya necesites el aspirado, lavado. Si es un paciente que esté inestable y hay un sangrado, ni bien metas la sonda, va a salir un montón de sangre. No va a haber un hematíe, ¿no? Si no, no estaría inestable. Entonces, si hago mi aspirado y no encuentro nada, entonces comienzo a buscar de dónde puede ser el sangrado. ¿Dónde más puede sangrar tanto un ser humano? Pelvis, fémur, claro, pelvis, fémur, de ahí puede sangrar un montón. ¿Y qué pasa si le reviso la pelvis, el pata está normal? Lo meto a sal igual. Si ya descarté todo y así inestable y no encuentro ninguno, lo meto a sal. Pero así tiene que ser el algoritmo. ¿Está claro? Sí. Ya. Entonces, el manejo en UCI es para los pacientes grado, ¿qué grado? 1 y 2. O 3, ¿no? Entonces, claro, porque el 3 es el que va a la antiembolización. El 1, el 2 y el 3, todos esos se pueden convertir en sala de operaciones. ¿Cuánto es la cantidad de sangre que tiene que haber en cavidad abdominal para entrar a la sala? Generalmente dicen que cuando es menos de 500 se puede, entre comillas, absorber. Pero cuando es más de medio litro no se absorbe. Te va a formar un exceso. Entonces, en UCI, pues, a la familia, pues, les has dicho, ¿no? Tú le dices, oye, ¿sabes qué? Lo he mandado a UCI, pero lo estoy chequeando al paciente. Porque en cualquier momento se puede requerir sala. Ahorita no. Si lo meto a sala se va a quedar sin vaso y todos los riesgos que hay. Entonces, le agarro y le pido su hemoglobina cada 2, 6 horas durante los 2 primeros días. Monitorización de los signos de rotura tardía. Esto es importante porque se puede convertir en algo grave. Y la profilaxis antitrombótica a las 24 y 48 si está estable. Entonces, ¿la rotura esplénica tardía? Sí, incidencia menos del 5%, la mortalidad aproximadamente 10%. Ocurre típicamente a la semana, tú lo has tenido bien. El pata le dice, no lo mandes a UCI, mándalo a su cuarto. En la cama, la técnica se equivocó, lo lavaron, lo agarraron y ¡pum! Le dieron una zamaqueada, se cayó el viejo y ¡pum! Se rompió el vaso. Pasa. Entonces, requiere vigilancia clínica por posible reintervención. Hay que estar mirando. Es importante tener que los resultados del laboratorio, cuando puede haber, después de la embolización o una posible esplenectomía, puedes tener leucocitosis y trombocitosis. Estos generalmente se van a normalizar entre las 4 o 6 semanas y la relación de plaquetas leucocitos es bastante útil para detectar infección. Entonces, seguimiento y restricciones, una tomografía con contraste si se sospecha de pseudonerisma, actividad ligera recién al mes, total a los 3 meses, el tiempo de curación de una lesión del vaso, o sea, para quedar como si nada hubiera pasado, demora entre 1 a 11 meses, dependiendo el tamaño de la lesión. Es importante la vacunación y fusión inmunológica, no necesaria si pues no he hecho esplenectomía, ¿no? Porque el vaso sigue funcionando. Evaluar con títulos de inmunoglobulina o frotis periférico, y la decisión es individualizada por el médico tratante. En conclusiones, hay que salvar al vaso. El rescate esplénico preserva la inmunidad vital. Es importantísimo.
Requiere evaluación clínica. Esa sepsis post-esplenectomía fulminante es tremenda. Requiere evaluación clínica y recursos y técnica, claro. Necesito desde un tomógrafo con contraste. Y la alternativa viable y preferible a la esplenectomía cuando sea posible. Kevin, ahora me vas a ayudar con el siguiente, la parte no bonita. Realmente hay algo en la estructura, algo en las enzimas, algo en las células de la sangre que el vaso las va a reconocer como extrañas y va a creer que es un germen, una bacteria, y lo va a destruir. Entonces, un montón de enfermedades hematológicas. Son un montón, así que son un montón. O sea, el hematólogo, y hay que nombrarlas. Entonces, el vaso, nuevamente, órgano linfoide con funciones hematopoieticas en la parte prenatal, claro. El vaso al inicio produce glóbulos rojos, después cuando nacemos ya cambia de trabajo y se vuelve inmunitario. La esplenectomía es la intervención crucial en múltiples enfermedades hematológicas, sí, y ahorita lo vamos a detectar. Objetivos: diagnóstico, alivio de síntomas y control de citopenias. Funciones del vaso: filtrado de eritrocitos envejecidos o anómalos, produce anticuerpos, almacenamiento de plaquetas, fagocitosis de bacterias, hematopoiesis extramedular en estado patente. Pulpa roja, pulpa blanca. ¿Y para qué le voy a indicar? Voy a indicar, ¿cuándo indico? Indico con ciertas cosas, tengo que encontrar ciertas cosas para indicar una esplenectomía. Una es el hiperesplenismo. ¿Qué es un hiperesplenismo? Citopenias más esplenomegalia. Una esplenomegalia sintomática, que es un vasazo que me está apretando el estómago, el colon, y no me deja comer bien. El diagnóstico de esplenomegalia de causa incierta, claro, tienes un gran vaso y no se sabe por qué es, pero el paciente está bajando el peso. Control de síntomas o reducción de transfusiones en enfermedades hematológicas. Entonces, vamos a hablar de una clasificación de enfermedades donde, como es tan largo, hay que hacer una subdivisión. Todos los eritrocitos fallados, todas las plaquetas falladas, todas las enfermedades linfoproliferativas, las enfermedades mieloproliferativas y las enfermedades metabólicas o falladas. Vamos a conversar con los eritrocitos. Entonces, iniciamos con los eritrocitos. Como la anemia hemolítica autoinmunitaria. Aquí en la anemia hemolítica autoinmunitaria, ¿qué vamos a encontrar? Anticuerpos. Fríos, calientes. Los calientes IgG responden generalmente a corticoides. Yo voy a hablar someramente del tratamiento actualizado. Esta guía es del 2023. Entonces, del tratamiento, pero los hematólogos pueden venir y me pueden decir, ya salió la del 2025. Entonces, esta es de tratamientos médicos que van a requerir como la medicina es tan variable, ¿qué medicamentos médicos se utilizan antes de sacar el vaso? Entonces, una anemia hemolítica autoinmunitaria, como le dije, de anticuerpos calientes, responde a corticoides, a rituximab, esplenectomía en casos refractarios. Y aquella donde la anemia hemolítica autoinmunitaria depende de anticuerpos fríos, que son los IgM, no se beneficia de la esplenectomía. A estos pacientes no se le hace. El diagnóstico: PAC, LDH, bilirrubina, reticulocitosis. La esferocitosis hereditaria. Entonces, lo primero, una anemia hemolítica. El otro, un problema en la pared celular.
Entonces, los eritrocitos, cuando tienen problemas en tu pared celular, se van a deformar y no van a poder ser filtrados y van a ser destruidos por el vaso. Entonces, ¿cuál es la hiperocitosis hereditaria? Es una de tantas enfermedades que hay alteración en la membrana celular. La hiperocitosis es la anemia congénita por defecto de membrana más frecuente. Entonces, ¿cuáles son las proteínas que se van a alterar? La espectrina, la anquirina, banda 3. No sé si habrá salido alguna más, pero en ese momento del 2023 de esta información eran esas tres. La esplenectomía es curativa en formas graves, en pacientes histéricos, anemia sintomática, retraso en el crecimiento. Estos pacientes, por tener este tipo de problemas, tienes que siempre pedirle una ecografía porque la mayoría de estos tienen cálculos a la vesícula por el problema de hemólisis y van a requerir una colecistectomía complementaria. Otras eritropatías hereditarias que tienen problemas en la pared celular. Tenemos la eritocitosis. Generalmente la anemia es leve. Me recomiendan, yo he operado un par de eritocitosis leve, la esplenectomía en anemia generalmente sintomática. La piropoiquilocitosis es la forma más grave de eritocitosis, requiere esplenectomía. La estomatocitosis y la serocitosis, hay riesgo de trombosis tras esplenectomía. Y nos vamos, entonces, son esas cuatro o cinco que he nombrado. Hay problemas y hay deformidad en el eritrocito por el problema de las proteínas. Y vamos a las talasemias y las drepanocitosis. En las talasemias, generalmente la talasemia va a requerir esplenectomías y las transfusiones es más de 180 a 200 mililitros por kilo por año. La drepanocitosis, generalmente esta es una autoesplenectomía común. La esplenectomía solo en crisis de secuestro, accesos o hiperesplenismo. Y después tenemos las enzimopatías, la DPC y la GHPD. Entonces, en la primera, la esplenectomía es bastante rara, indicada solo en anemia grave. En la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, evitar oxidantes, esplenectomía solo si hay hiperesplenismo. El tratamiento mayormente es conservador. Y nos vamos a las plaquetas. Tenemos la trombocitopenia inmunitaria, o la más conocida como la TPI o PTI. Acá vamos a tener autoanticuerpos, los GP2B y el 3A, destrucción plaquetaria. La respuesta al tratamiento es buena, generalmente con corticoides, IVI, rituximab, agonista de la TPO. Y la esplenectomía generalmente da remisión en el 66% de los pacientes, indicada principalmente a aquellas personas que no dan respuesta positiva al tratamiento médico. Por ejemplo, ¿no? Generalmente son mujeres. Entonces tenemos una paciente que le ponen corticoides, un montón, ya está como síndrome cushingnoide, le aumentan los corticoides y esta paciente pues necesita altas dosis, ¿no? Ya con lesión renal y la visión y todo, y entonces este paciente es mejor que le hagan la esplenectomía, ¿no? Entonces tienes que ver justamente por eso, no puede seguir con un tratamiento tan largo o con dosis tan altas, ¿no? La púrpura trombocitopénica trombótica. Esta es una microangiopatía trombótica por déficit de ADAN-TC13. El tratamiento de elección no es tratamiento quirúrgico, es médico, plasmaféresis, y la esplenectomía está reservada para casos refractarios o recurrentes. Después tenemos los linfomas.
tenemos el linfoma de Hodgkin y no Hodgkin. En el caso del Hodgkin, antiguamente la esplenectomía era parte de la estadificación. No sabían qué hacían los médicos, entonces vamos a estadiarlo y le hacían una laparotomía y le sacaban el impiplon, el vaso y le sacaban varias cosas y con eso estadificaban. Actualmente ya no se hace eso. Hay otras maneras de estadificar a estos pacientes y la esplenectomía en Hodgkin para este tipo ya no se realiza. Y en el caso del no Hodgkin, la esplenectomía puede ser útil para el diagnóstico, pero el diagnóstico, si ya sabemos no Hodgkin, ¿no? Ahí te sale el no Hodgkin, no solamente te sale el no Hodgkin, sino saben qué subtipo de no Hodgkin tiene el paciente. Y la quimioterapia es tan larga y tan múltiple que ahí puedes encontrar la manera y darle la quimioterapia precisa. Entonces, también puede ser, estos pacientes en el no Hodgkin pueden tener esplenomegalia sintomática o citopenias por secuestro. Después tenemos las leucemias, la leucemia linfocítica crónica. Generalmente aquí la esplenectomía es para aliviar los síntomas o para tratar citopenias autoinmunes, y la tricoleucemia, yo utilizo, me interconsultan por tricoleucemia, esplenectomía solo si falla el tratamiento con análogos de purina, que es el tratamiento adecuado y con el que todos los pacientes van muy bien. Algunos casos o algunas enfermedades raras que producen esplenomegalia, como la mielofibrosis primaria, es una enfermedad que produce fibrosis medular más hematopoiesis extramedular, entonces hay esplenomegalia. La esplenectomía es paliativa, mejora síntomas, pero con alta morbilidad y mortalidad. Enfermedades más raras con esplenectomía, en casos de amiloidosis, la esplenectomía y la esplenomegalia sintomática o déficit del factor X, la enfermedad de Gaucher, la esplenectomía es parcial en niños, riesgo de redistribución y complicaciones óseas, la sarcoidosis, esplenectomía para calmar el dolor o cuando hay hiperesplenismo o descartar neoplasia, el síndrome de Felty, un montón, ¿no? Y todavía faltan. La esplenectomía en fallo de tratamiento médico, tasa de respuestas hematológicas aproximadamente el 80%. O sea, hay un montón. Pero la esplenomegalia idiopática, ¿qué significa eso? Que yo le tomé una ecografía, encontré un vaso totalmente grande, no sé por qué, pero el paciente está flaco. Diagnóstico y tratamiento en la esplenomegalia sin causa clara. Alta probabilidad de ¿qué? De linfoma, en el 40-70% que le saco el vaso a estos pacientes. La esplenectomía puede ser el diagnóstico definitivo, ¿no? Entonces, en la evaluación preoperatoria, aquí sí es importante. ¿También necesito una tomografía? Sí. Voy a ver el tamaño para ver si es abordable. ¿Por qué? Por cirugía, para hacerle una esplenectomía. El gol estándar de vaso es esplenectomía laparoscópica, no esplenectomía abierta. Así como la vesícula, el vaso es gol estándar es laparoscópica. Pero siempre y cuando pues se encuentre un vaso sacable, ¿no? Me acuerdo que hace poco el doctor Poi del Anglo Americana sacó un vaso que pesaba, era brutal, no sé si 4 kilos, una bestialidad, sí. Y lo hizo toda la disección por laparoscopía. Pero yo digo, se mató el viejo para hacer toda la disección, pero después para sacarlo, ¿por dónde vas a sacar una cosa así? Bueno, se quiso dar el lujo y lo hizo, y esa cirugía lo publicó en su Facebook y no debe tener más de un año. El tipo es bastante hábil, pero es un vaso. Entonces hay contraindicaciones, ¿no? Él lo puede hacer, lo hizo, pero generalmente vasos muy grandes no deben ser abordados por laparoscopía. Sí, yo pienso que sí. ¿Por qué? Porque imagínate
Si con un vaso pequeño tienes problemas en la cola del páncreas, imagínate con un vasazo, te vas a tirar el páncreas sí o sí. No sé cómo habrá terminado el páncreas del que operó Poi. No lo va a contar. Pero estoy seguro que se lo llevó. Eso sí lo puedo asegurar. Entonces, la tomografía, tamaño, es importante. La vascularización, ya les dije, las ramas, la arteria esplénica es bastante rara. Y lo más importante, imagínate que tiene el paciente, lo operas, pero... Y el paciente, una vez me pasó, me acuerdo, sí me pasó. Lo operé, no sé si Chumpitas habrá sido alguno de habrá sido profesor de ustedes, de medicina interna del Hipólito. Me refirió este paciente, lo operé y seguía con citopenia, con todo un desastre. Y todos se me venían encima. Y lo peor, ya se había formado un hematoma, era un paciente que lo operé, porque eso fue un riesgo, me encomendé a todos los actos, lo operé con 10.000 plaquetas. No había cómo tener 10.000 plaquetas. Y se me formó un seroma dentro, porque no era sangrado, y el tomógrafo, o no sé si fue una ecografía, lo informó que no le han sacado el vaso. Todos los internistas me seguían. Mira, ¿cómo me seguían? ¿Cómo no voy a sacar el vaso? Les enseñé la foto, acá está el vaso. No le he sacado el vaso porque dice que no le han sacado el vaso. Mira. Lo metí a sala de nuevo, claro, era un seroma, pero no les hice caso. Yo, ¿cómo no va? Encontré un vaso accesorio pequeño. Y ese era el gran problema. Por supuesto, si no tengo todos los juguetes, si no me lo dicen, ¿cómo yo voy a saber que tiene un vaso accesorio? Me lo tienen que decir. Y ese es el tomografista, te lo dice. Yo, ¿cómo sí? Sería divino. Entonces, ¿es importante vacunar a estos pacientes? Sí, 2 semanas antes de la electiva, su vacuna contra neumococo, meningococo y contra la influenza tipo B. Es importantísimo. ¿Ya? Ahora, no quiere decir que no se pueda morir por una sepsis, ¿ah? Esto sí le va a proteger en el 90% del caso. O se le puede meter un hongo y lo puede matar. O sea, quiere decir que estamos protegiendo lo más que se pueda. Profilaxis antibiótica y antitrombótica. Entonces, ¿qué se puede hacer? Si tienes un vasazo y lo quieres hacer por cirugía laparoscópica, imaginemos que es Poggi, ¿no? El doctor Poggi lo quiere hacer, entonces yo quiero hacerlo, tú tienes que tomar ciertas precauciones. Entonces, ¿cuál es la precaución? Embolizaciones preoperatorias. Entonces, en una esplenomegalia masiva, tú tienes un buen radiólogo y te hace una embolización, ese vaso va a disminuir de tamaño. Reduce el tamaño, riesgo del sangrado intraoperatorio, yo creo que le ha hecho, porque era gigante. Y entonces la angioembolización idealmente debe ser 24 horas antes de la cirugía. Yo no tengo radiólogo, pues, ¿qué voy a llamar? ¿A quién? ¿Para que me le hagan una placa de tórax? No, yo no tengo, ni voy a tener. ¿Por qué? Porque hay 2 radiólogos en Lima que hacen eso. Uno se llama Cantela. Ese no pisa hospital para nada. Le da alergia si pisa un hospital. Entonces, y hay otro que no me acuerdo su nombre, 2 nomás hacen en Perú. Si quieren hacer esa, su especialidad es buena, pero se tienen que ir al extranjero. Acá no hay. Ahora, todo el mundo dice que hace. Porque todo el mundo hace. Te opero, ¿sabes? Tú entras a sala y lo ves operando, insultando a la enfermera, tratando mal a la gente, echándole la culpa de sus desgracias a cualquiera.
19. Entonces, la técnica quirúrgica laparoscópica es el abordaje estándar. Ventaja, menos dolor, menos estancias. Riesgo, sangrado por parénquima frágil, hay que tener cuidado, hay que escoger bien tu vaso. En eso sí yo los escojo bien y requiere control meticuloso de mostrar. Si no tengo cómo disminuir su tamaño, no tengo de entonces definitivamente tengo que seleccionar a mis pacientes. Si no, lo hago abierto. En los abordajes laparoscópicos esto es variable, puede haber anterior, puede ser lateral como operan los urólogos pero para el otro lado, y uso de dispositivos, ahora sí hay grapadoras, energía ultrasónica y clics. Esto ha ayudado un montón. Yo me acuerdo que al inicio entraba con mi electrocauterio, con mi hook y agarraba con mis clics y todo, terminaba, yo decía, yo sigo operando así y el que se va a morir soy yo primero, me voy a infartar. Decidí no operar hasta que me compren el LigaSure, hasta que me cobren la sutura mecánica. ¿Y tú crees que me hicieron caso? No. Pasaron 2 años para que compren esas cosas. Entonces, definitivamente, si te quieres infartar, opéralo así con lo que tienes. Pero en el mundo se utiliza todo esto. ¿Grapadoras de qué? Vasculares, blancas. Un solo disparo, chao. Ya, ¿qué importa? No quieres gastar grapadoras, tienes... no, el armónico no te ayuda, tiene que ser el LigaSure. El armónico es para cortar todo el borde de la bariátrica, rápido, pero el LigaSure te puede calmar el sangrado de un vaso hasta 7 milímetros. Es bastante. Identificación de vasos accesorios, aquí viene. Hasta el 10 o el 15% tienen vasos accesorios, ya estar atento, ya me ha pasado. Localización más importante, en el ligamento gastroesplénico, puede estar en cualquier sitio. En el epiplo, el mío estaba en el páncreas. Por eso que no lo encontré. Omisión recidiva de la enfermedad autoinmune. No recidiva, nunca lo curaste. Pero nadie te avisó, pues. Conclusiones. Tener en cuenta la sexy fulminante post-esplenectomía, mortalidad del 50%, prevenir con vacunación y profilaxis antibiótica, siempre trombosis venosa esplácnica, hasta el 50% anticoagulación profiláctica 4 semanas. Hay que tener en cuenta esos detalles, no se te vaya a complicar por una tontera. Otras complicaciones, trombocitosis, hemorragia, infección, acceso sufrénico, pancreatitis, trombosis portal y reaparición por vaso accesorio. Seguimiento y educación, vacunas de refuerzo cada 5 años, profilaxis antibióticas en niños y pacientes inmunodeprimidos, educación sobre signos de infección grave, evaluación de trombocitosis persistente. O sea, el paciente siempre va a quedar en riesgo. Por eso no se debe sacar el vaso. Entonces, en conclusiones, la esplenectomía tiene valor terapéutico y diagnóstico en múltiples enfermedades hematológicas. La selección adecuada del paciente y manejo perioperatorio son esenciales para optimizar resultados. Ya. Mientras que veo mi celular un segundo, ¿me pueden decir alguna de sus preguntas? Una consulta. De los pacientes que estaban inestables y que tenemos que ver que había hemorragia o la vasación, ¿Ya? ¿cuánto tiempo tenemos desde que
ver, ahí está, mira, te está mirando Kevin, con una cara de extraño. No, no te metas, Kevin, no te metas. La miraste como diciendo, ¿ah? No seas, ¿qué? ¿Cuánto tiempo es el que tenemos entre saber de dónde está viniendo la sangre? Inestables. Inestables. ¿Hay extravasación en inestable? Sí. Ya ves. Sí. ¿Hay extravasación? No, pues, porque no voy a ver la extravasación. Yo sé que hay extravasación, pero no le voy a mandar tomografía, pues. Si está inestable, ya te he dicho que se muere. Tú lo mandas al tomógrafo y se muere. No, por eso, pero quería saber cuánto tiempo tenemos de saber Si está inestable, ¿yo qué hago? Ecofaz, repito. Voy a repetir nuevamente esa parte. Yo voy a repetir. Entonces, imaginemos que el paciente está inestable. Paciente inestable, ¿dónde llega una emergencia? Un trauma shock. El trauma shock, el emergencista, ¿qué hace? No encuentra, le pone lo que le dice el otro, le pone luría, vía respiratoria, toda la TLS. ¿Ya? Y después le hace un ecofaz. En el ecofaz, ¿hay líquido o no hay líquido? Sí hay líquido, va a hacer la operación el doctor. No hay líquido, otra ecofaz. No hay líquido, aspiración peritoneal. No hay líquido, por otra. mirar fracturas. No hay fracturas, no hay nada. Tiene estable, sale la operación es igualito. Se la comió toda. Va a sala. ¿Qué vas a hacer? De sifo pública. A eso me refiero. No El queda. tiempo, el tiempo que tenemos. Son las cosas se hacen de manera sinérgica, o sea, no se pueden hacer todas esas cosas a la vez. Claro, no hay esto, no, a la vez. Y mientras tanto, ya le estás poniendo sangre. Que no sabes cuánto va a durar el paciente. No sabe. Ya les he dicho. Entonces, no sabes. Ya está subiendo a sala. Ya le estoy pidiendo los paquetes globulares sin prueba cruzada. Ya, nada, no, se muere. Tengo que calmar el sangrado. El paciente está inestable. Entonces, que no va al tomógrafo. El que va al tomógrafo es el que está estable. Porque ahí le quiero salvar el vaso. Ya en el inestable no voy a salvar nada. Va a esplenectomía sí o sí. ¿Alguna otra pregunta?